3, 2. Aleluya, estamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos aquellos que van a estar mirando estos videos. No sé a qué hora los vayan a estar viendo, pero seamos todos bienvenidos. Esta es la iglesia de nosotros, esta es la página de YouTube. La pongo siempre para poner, para dar el anuncio de la iglesia, porque somos una iglesia, somos una misión de Christ Gospel Churches Internacional. Esta es la página de YouTube. La de Facebook está castigada, ¿cómo se le llama? Restringida. No nos permiten hablar de varios temas, pero sin embargo, si quieren ver más videos, esta es la página donde tenemos más de 1100 videos. Son todos bienvenidos, quedan cordialmente invitados. Estamos en la ciudad de Brighton, Colorado. ¿En la dirección extra, hermano Benny? 76 South Main Street, Brighton, Colorado, 80601, código postal. Amén. Son todos cordialmente bienvenidos, invitados. Si tienen iglesia, apoyen a sus pastores. Si no tienen iglesia y viven alrededor de Brighton, Colorado, y quieren acompañarnos, son bienvenidos. Dicho lo siguiente, vamos a irnos al estudio y al repaso del estudio para avanzar, si es que Dios quiere que avancemos. Hay veces que nosotros tenemos la intención de terminar el estudio, pero Dios habla de manera diferente. Entonces, al decir esto, vamos a empezar a repasar esto que estamos estudiando, que son las 4 formas o estilos, maneras, puertas o clases de fe que Dios nos está tratando de enseñar. Y entonces vamos a ir repasando, leyendo, y si Dios me detiene, pues gloria a Dios, y si no, nos vamos a donde nos quedamos la semana pasada. Le voy a leer yo. Dice: la fe, parte necesaria de la vida diaria, es absolutamente esencial para el cristiano, porque es el fruto espiritual de su creencia y confianza en Dios. La palabra de Dios nos enseña acerca de 4 clases de fe que necesitamos para ayudarnos en nuestro viaje espiritual. La primera clase de fe es la fe puerta, que nos permite acceder a experiencias espirituales de seguridad. Esto lo estaba también analizando hoy en la mañana y el que estaba repitiendo otra vez el estudio. Siempre como Dios nos habla de la puerta de diferentes maneras. Por ejemplo, anteriormente hemos estudiado que tenemos que entrar a través de la sabiduría, conforme al nombre del Señor, para poder sumergirnos dentro de los secretos que están escondidos en Cristo, porque Cristo es la sabiduría, pero también Él es la puerta. Jesucristo es la puerta para entrar al conocimiento o al entendimiento de las escrituras que están puestas para que la leamos, las estudiemos, profundicemos, escarbemos, para poder ir entendiendo. Lo mismo que dicen las escrituras, que nadie va al Padre si no es por Jesús. A través de Él es como podemos sumergirnos a través de los ríos, mares, caminos, diferentes formas de estudiar la palabra. Entonces, al ser la puerta, Él es el que nos conduce hacia los misterios, el que permite que entremos a través del tabernáculo y vaguemos o nos internemos dentro de los 7 muebles del tabernáculo, para ir entendiendo poco a poco qué es lo que Dios nos pide, cuál es la forma en que quiere que estudiemos, cuál es la forma o el entendimiento que Él nos quiere dar para ir entendiendo pues estos grandes misterios, estos grandes secretos que están escondidos en Jesucristo mismo. Entonces, al ser en la puerta, pues Él tiene la manera de abrirnos el entendimiento para que entremos a través de Él y meternos a través literalmente de lo que es Jesucristo mismo, para conocerle a Él y después que Él nos lleve al conocimiento del Padre. Entonces, esto de la puerta, o de las puertas, o las formas de puerta, es a través de Él. Pero otro de los puntos importantes que Él nos enseña es a través de la sangre misma. Si usted se fija en uno de los principios bíblicos que vimos de la Pascua, es a través de la sangre, encerrarnos en la sangre, meternos en la sangre. Cuando la puerta estuvo impregnada de sangre, hubo sangre interior y sangre exterior. Lo mismo que en el arca con Noé. Al calafatear el arca, Él puso sangre por dentro y sangre por fuera.
¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Que entremos a través de Él para empezar a conocerle a Él, para que Él nos lleve al conocimiento hasta la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la plenitud, dice la palabra. Pero Él quiere que aprendamos de Él, que conozcamos de Él, que crezcamos hasta donde Él creció, para después de ahí llevarnos a una estatura mayor, que es la estatura del Padre. Pero necesitamos ir a través de Él. Y creo que tenemos el placer, el privilegio de poder conocer estas escrituras y saber que sin Él o a través de Él no vamos a poder llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque varias de las enseñanzas de otras doctrinas y de otras sectas que quieren meterse dentro de la enseñanza bíblica, literalmente contradicen lo que hoy estamos hablando, que tenemos que ir a través de Jesucristo, entrar a través de Él para tener el conocimiento o el entendimiento de las Escrituras. Porque Él nos lleva, no nomás nos lleva al Padre, nos lleva al bautismo, nos lleva a su nombre, nos lleva a conocer el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios nos guíe a través de toda la verdad que está puesta en la Biblia, pero de ahí Él mismo nos lleva a escarbar en todas estas escrituras para ir comprendiendo un poquito más las profundidades de lo que Dios quiso que aprendiéramos para llegar a una mayor estatura, a diferencia de otras enseñanzas. Por ejemplo, hay sectas que niegan al Padre y hay sectas que niegan al Hijo. Entonces, lo uno con lo otro tiene que estar compaginado. Nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso nos ayuda a caminar más profundamente, porque sin el Espíritu de Dios, todo suena hueco. Es como dice la palabra, es como címbalo que retiñe. O sea, nada más hay un sonido, pero no está respaldado con la presencia del Espíritu de Dios, no está respaldado con la sangre del Cordero, no está respaldado con todas estas cosas que la palabra de Dios menciona que deben de respaldar cuando tenemos o cuando estamos dando una enseñanza bíblica, que tiene que no nada más hablar el que está hablando y enseñando, sino que esto tiene que traer el testimonio de la palabra, a la palabra y al testimonio juntos. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba el entendimiento de lo que Dios está queriendo decirnos a cada uno de manera diferente, conforme a cada capacidad de cada uno de nosotros. Aprendizaje diferente, ángulos diferentes, maneras diferentes de entender las escrituras, para después compaginarlos juntos, lo que ya entendimos unos y otros, para acrecentar el conocimiento de la palabra que ya tenemos. Nos gusta mucho y tenemos un gran mensaje, mis hijos, un gran mensaje que no nos pertenece a nosotros, nosotros lo estamos agarrando, pero sin haber pagado un precio. Alguien más pagó el precio por este mensaje y deberíamos de ser lo más agradecidos posible con este mensaje y con la persona que Dios, o con las personas que Dios utilizó para que este mensaje llegara hasta nosotros. Ya partieron con el Señor, ya está con el Señor, mas sin embargo nuestro agradecimiento eterno para aquellas personas que Dios usa. Estamos hablando no nada más de la reverenda Hicks, porque la reverenda Hicks predicaba alturas bíblicas, alturas y profundidades, pero ha habido pastores, o hay pastores que aprenden un poquito mejor que nosotros y que saben deshebrar la palabra para traerla como el pájaro que mastica el alimento para entregárselo un poquito masticado a los pichones o a las aves recién nacidas. Asimismo, hay muchos pastores que lo hacen, que saben masticar la palabra, que saben regurgitar o masticarla y mezclarla bien para poder entregárnoslas a nosotros. Hemos conocido, tenemos muchos pastores de los cuales hemos aprendido, de los cuales le damos gracias a Dios también, porque a través de ellos hay más entendimiento, porque no tenemos el entendimiento de lo que ya tenía la reverenda Hicks, ni la altura de lo que la reverenda Hicks ya tenía para enseñar. Entonces, la gran mayoría de ellos aprendió de ello, pero de ahí ellos han aprendido, han sabido desglosar, agarrar las escrituras y darle un poquito mayor de bajarlas o hacerlas descender, para que muchos de los que no entendemos, entendamos un poquito más y mejor.
desde los ángulos diferentes a como ellos aprendieron. Amén, Entonces vamos a aleluya. seguir leyendo. ¿Me ayuda a leer, hermano Víctor? Hoy en la primera clase de fe. La primera clase de fe, la fe puerta, nos permite acceder a las experiencias espirituales de seguridad ante el juicio de Dios, de protección contra la muerte espiritual, de encontrar alimento espiritual y nos permite entrar en la unidad espiritual de la relación con nuestro esposo Jesucristo. ¿Alguien puso tiempo? Sí. Ah, ok. La segunda clase de fe, la fe semilla, es la semilla de fe que penetra en el corazón y se convierte en un árbol poderoso, dadas las condiciones adecuadas. La tercera clase de fe, la fe escudo, es un escudo que defiende al creyente de los ataques del enemigo. Y la cuarta clase de fe, la fe caballo, es el poderoso y agresivo caballo de la fe que el creyente debe tener para vencer en las batallas que tendrá que librar contra el mundo, la carne y el diablo antes de que su vida terrenal concluya. Primera clase de fe, ¿cuál es? La fe puerta. La segunda, la fe semilla. La tercera, El escudo. la fe del escudo. Y la cuarta es la fe del caballo de la fe. Empezando a tener este entendimiento, mis hijos, vamos recalcándolo hasta que se quede grabado, no nada más como puerta, como semilla, como escudo o como caballo de la fe, sino tratando de entender cada una de estas cosas que la reverenda Hicks descubrió a través de las escrituras para tener un mayor entendimiento y desglosamiento de lo que ella estudió, conoció, escribió, entendió, para que nosotros medianamente entendiéramos un poquito más y mejor. Entonces son 4 clases de fe: fe puerta, fe semilla, fe escudo y fe del caballo de la fe. Amén. Dicho esto, Aleluya. nos vamos a retomar el estudio. Aleluya. Y donde nos quedamos, vamos a ir ahí porque ya hemos avanzado y espero en Dios que avancemos un poquito más. Lo tengo marcado, vamos a donde está y Gracias, Jesús. caray. Dije, ya me lo robaron, está muy separado ahorita. Aleluya. Con eso de que ya las computadoras que tenemos ya están muy obsoletas, suceden varias cosas muy raras siempre. Tienen uno que estar metiéndose a reprogramar las computadoras. Bueno, vamos a continuar. Leemos esto: las semillas espirituales, hermano Víctor, siguen el mismo patrón de crecimiento que las semillas naturales. Deténgase aquí, estamos entrando en la parte de la semilla fe. Ya hablamos de las puertas, ahora vamos a entrar en la parte de la semilla, la segunda parte de lo que habla semilla fe, puerta fe y semilla fe. Entonces, adelante, hermano Víctor. Las semillas espirituales siguen el mismo patrón de crecimiento que las semillas naturales. La primera manifestación visible se presenta en forma de una humilde brizna. Luego, a medida que la fe crece, produce una espiga inmadura que nutre el corazón del creyente. Solo cuando la fe madura posee la vida y el poder para crecer, al ser depositada en el corazón del otro creyente. Ahí deténgase, amigo. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos un poquito del maíz? Amén. ¿Qué hablamos respecto al maíz? ¿Se acuerdan? Que no todas las mazorcas pueden ser... ¿No pueden ser mazorcas o No, qué? perdón. No todos Al los, revés. Al revés. A ver, no cuéntenos. todas las semillas se pueden plantar. No todas las semillas se pueden plantar. Es mi forma de decirlo. Adelante, o sea, vamos llegando a algo conciso de lo que cada quien entendió, porque sí hablamos un poquito de las mazorcas, pero hablamos de cosas, me parecieron muy importantes. Primero dije que el maíz es mexicano, para empezar, es un producto que... Ya me acordé. Todas las semillas, toda la mazorca viene siendo... Perdón, la milpa viene siendo Jesucristo y de ahí vienen siendo las mazorcas, Gloria a Dios. algo así. Aleluya. Y vienen siendo las Gloria a semillas, Dios. algo así. Pero tienen que alcanzar una madurez Sí. La madurez. para poderse sembrar.
tienen que alcanzar una madurez para que obtenga la parte creativa de poder morir y resucitar y reproducirse. ¿Iba a decir algo, hermano Manuel? Bueno, ahí dentro de eso mismo, o sea, por ejemplo, ¿qué hace uno con la mazorca? Ahí hablábamos de que algunos no la comemos. Sí, cuando Pero, está tierna. Hay gente que aún la madura se la come, ¿Ok? ¿sí? Un elote asado de esos así bien maduros sabe Ok. riquísimo. Y que si tú plantas un maíz no maduro, puedes agarrarlo, pero no da fruto, no tiene No se reproduce. fruto, no tiene la dureza dentro de él que necesita, Ok. no tiene esa madurez o dureza, porque es lo que le pasa al maíz. Cuando se forma la vida dentro, haga de cuenta que cubre, ¿sí? Protege Ok. la vida que hay dentro de él y resiste muchas cosas. Ese mismo principio viene. Hablaba de que cada grano es diferente. Amén. Cada grano es diferente uno del otro. Amén. Cada tipo de planta o de grano depende de lo que se hable. Ok. Y habló de la genética. Amén. Cómo ya trae su genética, La información. en la genética. Para hacer lo que Dios envió o ordenó que fuera. Amén. Amén. Para producir aquello con lo cual Dios nos hizo o los hizo, tanto el maíz como cualquier fruto. Por ejemplo, esto de la vida también me viene no nada más en la cuestión de las plantas, porque la gran mayoría de nosotros tenemos o hemos tenido la experiencia de un huevo cuando trae, no sé si se han fijado, hay huevos que traen el embrión, traen la forma de que estos iban, cuando ya los abre, estos iban a poder ser pollos. Ajá. Entonces traen esa forma. Hay gente que los aparta, sabe apartarlos, aún sin abrirlos, sabe apartarlos para que se reproduzcan el día que alguna gallina se eche para empollar. Entonces son pequeños detalles de ese embrión de vida que posee la misma semilla, pero asimismo lo posee el huevo de la gallina o el huevo de cualquier animal, aún de las mismas serpientes. También eso es productivo o produce a través de ese embrión que está la información dentro de eso. ¿Cómo De se él mismo. reproduce? Amén. ¿Cómo es que Dios utiliza esta información que pone dentro de cada ADN para que se reproduzca cuando sea el tiempo o cuando este producto, llámese semilla, sea sembrado en buena tierra para que a su tiempo, con los productos o con lo que se necesita, tanto el agua como el sol, como los minerales, Cumpla las condiciones adecuadas. que cumpla las condiciones, ¿para qué? Para que llegue a reproducirse. Amén. Entonces todo esto, para mí es muy interesante esto, porque no alcanza uno a ni estudiar, ni analizar, sino se los come uno cuando están en la casa y los cocina y esto, o cuando los están vendiendo, pero jamás analiza todo esto que la palabra de Dios menciona de cómo se puede reproducir. Hay unos que se reproducen a través de semillas, hay unos que se reproducen a través de ya la ciencia, los esquejes famosos, o los enraizadores, o ya la ciencia ha avanzado para que ya no sea a través de semillas, sino sea a través del mismo árbol, que ese mismo se reproduzca formando o haciendo algo para que se enraice a sí mismo, para eliminar el proceso de la semilla. Ya la semilla hizo su trabajo, pero ahora el árbol puede producir más rápido y mejor. Multiplicarlo, Sí. dividirlo y que sea grande, ya Exacto. no solo. Ya no es nada más la semilla, ya es a través del mismo árbol. Se llaman esquejes y se llama enraizamiento y se llama
pero ya están eliminando el tiempo de que la semilla haga su trabajo. Ya la semilla ya lo hizo, y de lo mismo que salió de la semilla sale mucho más producto y más rápido. O más bien se a codo están aéreo. apresurando. Amén. Están apresurando el procedimiento. Amén. Entonces, si lo analizamos un poquito, mis hijos, creo que estamos demasiado ignorantes para ello. Sí, amén. Demasiado ignorantes. Yo veo las plantas de ustedes, cómo las cuidan. La higuera, o la higuera que se mantienen nada más pendiente de ella como si fuera bebé. Cada vez que va uno y la ve, está hermosa, pero, o sea, siempre como cada una necesita su respectivo cuidado. Decía el hermano Meneyer que si las higueras se producen aquí, ¿no? Que si los higos, hablábamos de las temperaturas, hablábamos de los climas, hablábamos de... Porque nuestra tierra sí se produce al 1000% y producen una cantidad no nada más exagerada, sino riquísima. O sea, en sabor y todo es... Sí. Pero aquí yo no he visto las higueras. Entonces hay que cuidarlas porque, por ejemplo, no sé si le ha tocado a usted, pero aquí el producto de las frutas son más insípidos que en nuestra tierra. No tienen el sabor que nuestra tierra tenía, no tiene. Lo dulce, ese tamaño, ese sabor, o sea, es algo literalmente como si aquí estuvieran haciéndolo que produzca a fuerzas. Y allá de donde nosotros venimos producen solos, sin mucho cuidado. Amén. Sí, porque es buena tierra la que tenemos allá. Aquí no sé qué le hacen a la tierra o qué le hacen al producto, pero o lo avanzan o lo reproducen más rápido o hacen algo, pero sale Por eso el aceleramiento. demasiado insípido el producto. La modificación. Sí. La Uno ve modificación las genética. frutas hermosísimas en los supers, y ya cuando se lo va a comer están insípidos. Sí. Echadas a perder. Entonces sí se antojan, sí se la comen, pero no con aquel sabor que estaba en nuestro país, Amén. o que está, porque ellos siguen disfrutando, nosotros somos Sí. los que dejamos Sí. de disfrutar. Sí, Entonces amén. todo eso, el sabor de los higos, por ejemplo, aquí es diferente. O sea, los pocos higos que me he comido aquí no saben igual que los de allá, literalmente. Porque aquí o están congelados, están conservados, o tienen algo para guardarlos, porque inclusive hasta caros son, muy caros. Muy caro. Y allá, las higueras, mijo, se reproducen al 1000% y llega uno y nada más los corta. Sí, amén. Los agarra de los que se cayeron, que ya están haciéndose como tipo pasas, Sí, en pasitas. ¿verdad? Y eso, miren, se me hace agua la boca nomás de pensar en eso. ¿Por qué? Porque es algo que está grabado dentro de nosotros y que aquí se produce para el comercio, pero está la tierra mal fertilizada o algo le hicieron a la planta. Pero literalmente está muy, muy, muy diferente. Continuamos, hermano Víctor. El ministerio. Dice el inciso del ministerio de la semilla. Dios ha ordenado que cada semilla madure y produzca según su especie. Esta es una ley irrevocable del Dios Todopoderoso, tanto en el ámbito natural como en el espiritual. Ok. Esto que estamos hablando de la planta se le podría comparar con el ser humano. Por ejemplo, para que una semilla produzca necesita la madurez que es necesaria, igual que para el ser humano. Amén. Para que el ser humano se reproduzca necesita tener cierta edad, llegar a cierta edad para reproducirse tanto en la mujer como en el varón. Amén. Lo mismo que en la planta, lo mismo que en la semilla, tiene su proceso. Adelante, hermano Víctor. Dios quiere. Dios quiere que la semilla de fe crezca y madure en el corazón del creyente hasta que llegue a ser como un árbol poderoso que extiende sus ramas para alimentar, apoyar y albergar a otros, porque todos somos ministros del Evangelio para quienes nos rodean. Aleluya. Hemos hablado algunas de las veces que los animales y las plantas obedecen la orden de Dios, por lo cual Dios los estableció que hicieran y que se reprodujeran.
El ser humano es todo lo contrario. El ser humano contradice lo que Dios dijo que hiciéramos. Por ejemplo, a la planta no le importa si se comen el fruto o no. Amén. Ella produce Ella produce. en el tiempo que tiene que producir. El animal también se reproduce en base a sus instintos animales. La hembra y el macho se reproducen cuando llega el tiempo de apareamiento. Es lo mismo. Ellos sí obedecen. Amén. Ellos continúan obedeciendo a aquello para lo cual el Señor los escogió que hicieran. Nosotros no. Nosotros estamos contrariando las órdenes del Señor. Amén. Ellos producen fruto, nosotros no. Producen lo que Dios les ordenó que produjeran, nosotros no. Adelante, hermano Víctor. Número 3, escudo de la fe para la protección defensiva contra el enemigo. Dice, cuando un creyente se encuentra en medio de una batalla espiritual con el diablo, debe tener una clase de fe en su arsenal espiritual que sea como un escudo. Esto le dará poder para defender sus experiencias espirituales en Cristo y será una protección para evitar ser herido por los dardos del fuego del diablo. Permítame tantito, vuélvalo a leer. Dice, cuando un creyente se encuentra en medio de una batalla espiritual con el diablo, debe tener una clase de fe en su arsenal espiritual que sea como un escudo. Esto le dará poder para defender sus experiencias espirituales en Cristo y será una protección para evitar ser herido por los dardos de fuego del diablo. Aquí está hablando del escudo. Amén. Amén. Este está en Efesios. El escudo de la fe. Amén. Para detener o para no ser herido por los dardos del enemigo. Amén. ¿En dónde somos más bombardeados? Pensamientos. Pensamientos. Es el campo literal en el cual usted y yo no tenemos mucha defensa salvo que conozcamos y usemos el poder de la sangre, el poder de la palabra para trabajar en ello y que seamos lo menos posible dañados dentro de los pensamientos del ser humano. Amén. Literalmente es el campo más bombardeado por el enemigo, donde los dardos caen y el incendio empieza. Con el primero que llegue empieza a incendiarse por dentro y usted está permitiendo, o nosotros estamos permitiendo que eso crezca. Amén. Como el incendio que vimos ayer, que pensamos que era una polvadera porque andaban sembrando y eran los bomberos apagando el incendio, ¿verdad? Santo Dios. Aleluya. Empieza con poquito, empieza con un cerillo, empieza con un pensamiento y después es un grande bosque Un grande fuego. el que se produce o el que se está incendiando con poquito. Amén. Conocí a un varón que él piensa que todo el mundo lo quiere dañar. Así son nuestros pensamientos, empiezan a crecer. Usted dice, yo pienso que le caigo mal, se nota que le caigo mal, y entonces hacemos del pensamiento un campo de batalla para suponer, para pensar lo que otra persona puede estar pensando. Muchas veces no es cierto lo que la persona está pensando, pero ya estamos suponiendo, ya estamos metiéndonos dentro de la adivinación. Sí, no. Es pues bien delgadita la línea, Sí. eso que acaba de hablar de la adivinación, y nos Sí. hacemos como aquel que iba a pedir la ayuda a la persona. Sí, Hago todo tipo de ideas que a última hora no le he preguntado y ni lo conozco y ni me conoce, y ya me descalifiqué yo solo. sí. O juzgué a la persona mal. Prejuicio. Cuando una persona no viene a la iglesia, esto empieza a trabajar muy rápido. ¿Por qué no vino? ¿Qué le pasó? ¿A dónde se fue? ¿Algo sucedió? ¿Algún problema? Y empieza el pensamiento a trabajar demasiado rápido, porque no sabemos contenerlo. No hemos aprendido
a amarrarlo, a atarlo, Darle fajas. a entregárselo al Señor, a Amén. ponerle restricciones para que deje de actuar y de pensar como lo hace, porque el enemigo es muy hábil para enviar el primer dardo. Si no tenemos este escudo, fácilmente va a ser un gran incendio dentro de nosotros, fácilmente va a ser estragos dentro de nosotros. Él necesita poquito para entrar, no necesita mucho, con eso le basta para que todo esto se forme con una actitud equivocada de una persona contra otra. Esto puede destruir una amistad, un matrimonio, un país, el mundo entero, Amén. si le damos oportunidad de que trabaje. Amén. Porque el pensamiento forma actitudes, hace que actuemos de manera de la cual estamos suponiendo, y luego pensamos, y le voy a decir, y no sabe, no se la va a andar acabando, porque esto y porque el otro, y ya estamos haciendo esa batalla mental. Probablemente la persona ni siquiera sabe, ni se dio cuenta que nos afectó, y estamos haciendo un campo de batalla dentro de nosotros mismos, y estamos dándole oportunidad al enemigo para que trabaje demasiado fuerte. Entonces, si en Marcos 7:21 dice que los pensamientos malos salen del corazón y no hemos entendido que tenemos que trabajar con ello, le vamos a seguir dando oportunidad a esos pensamientos a que sigan haciendo su trabajo, o al enemigo a seguir insertando esos pensamientos Sí, amén. con todos, con los hijos, con el patrón, con los clientes, con el compañero, con cualquiera, con el pastor, con el líder, con cualquiera. Eso trabaja. Si le damos oportunidad, va a haber actitudes. Si le damos oportunidad, va a haber pleitos, iras, contiendas. ¿Por qué? Porque no hemos sabido contener los dardos del enemigo. Amén. Adelante, hermano Víctor. Cuando un creyente se encuentra en medio de una batalla espiritual con el diablo, Debe tener una clase de fe en su arsenal espiritual que sea como un escudo. Esto le dará poder para defender sus experiencias espirituales en Cristo y será una protección para evitar ser herido por los dardos de fuego del diablo. ahí lo tengas. Debe tener una clase de fe. Algo tiene que haber en nuestro arsenal. ¿Qué es un arsenal? Como un tipo de ejército. armamento. Como No lo escuché. ¿Qué dijo? un armamento, así como un ejército de armamento. Arsenal, hermano mío. Es lo que se utiliza en el ejército, todo con lo que puedes contrarrestar y atacar al enemigo. Arsenal, hermano. Lo que son las pistolas, las balas, las bombas, los cañones, las granadas, en específicamente a eso. Es lo que guardamos, A mí me viene lo que tenemos guardado para defendernos. los saberes. O sea, todo el equipo que un ejército tiene saberes guardado para el almacenados. caso de ser necesario utilizarlo. Llámese rifles, tanques, pistolas, todo lo que haya necesidad de mantenerlo para cuando sea necesario utilizarlo para defenderse. La gran mayoría de los países tienen arsenales de todo este tipo de cosas para cuando exista una guerra. Entonces aquí nos está pidiendo que debemos de tener algo, Nuestras armas son espirituales. amén, algo de fe, alguna clase de fe, como algo. Dijo Víctor, pero ustedes ponen todos los huevos en la canasta de la fe. Amén, gloria a Dios.
Entonces, dice, cuando un creyente se encuentra en medio de una batalla espiritual con el diablo, no con el hermano, No le quieren ayudar a Dios. no con la hermana, no, Dios necesita su ayuda. Amén. Entonces, este pleito es espiritual, Amén. porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en el Señor, pero tienen que ser espirituales. Amén. Porque la palabra de Dios está viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Esta arma, que es la espada del Señor, que es la palabra, puede contrarrestar pensamientos y puede ser un escudo perfecto para pelear en contra de huestes, principados, potestades y gobernadores de maldad que habitan en los lugares celestes, que vienen y atacan nuestros pensamientos. Y luego hay veces que nosotros mismos permitimos ser usados por el enemigo para atacar al hermano o al hermano, con nuestra actitud, con lo que hablamos o con lo que decimos, en forma irónica o en forma de regaño o en forma, llámesele como se le llame, porque muchas veces el hermano o la hermana no trae esa actitud de recibir el consejo, la reprimenda, el regaño, porque no anda en esa actitud. A lo mejor tuvo problemas, a lo mejor no durmió bien, a lo mejor pasó algo, y entonces yo queriendo ayudarlo, le doy un consejo o le pido que haga algo, no con el afán de molestar, pero como ella no viene alineada en que usted viene o me lo está diciendo de una manera agradable para ayudarme, y entonces se levanta esa forma de defensa, porque me hace pensar que me está atacando, Amén. y entonces me defiendo, porque tan espiritual soy yo como usted. Y entonces, no porque usted ore 2 horas, yo 5 minutos, no quiere decir que yo no sea espiritual. Y entonces eso el enemigo lo utiliza muy bien para cualquier cosa, sobre todo si no ando afinado con el Espíritu de Dios al consejo del hermano o de la hermana. Voy a tomarlo como un regaño, y el enemigo me hace sentir que usted se siente más espiritual que yo, Una agresión. y me siento agredido con eso que acabo de hablar, y me voy a defender. Amén. ¿Sí? Amén. Eso es interesante analizarlo, mis hijos, porque muchas veces respondemos antes de saber el por qué o para qué me lo está diciendo. Y aunque ni nos digan nada, mira, aunque nomás corra ahora, ay, está espiritual, Ofende, ya está muy ofende mi apartado carne. orando, y esa Y no me avisó. no me avisó, Amén, ya voy bien atrasada. amén. Créame que esos Pero pensamientos, son todas esas todo lo que traemos dentro, enemigos que traemos Sí. de dentro de Sí. nosotros, Nos todas esas hace cosas malas, reaccionar. espíritus inmundos, Sí. demonios y Sí, todo eso. claro, como yo ya soy cristiano, pienso que eso ya no existe en mí, es mentira. Si veo mi reacción, me voy a dar cuenta que algo malo está dentro de mí. ¿Qué te pasa? Córrele, doble rodillas, tú también. Si veo mi reacción, voy a notar que algo me está afectando todavía y que no soy como yo pienso que soy. Y eso que el hermano está haciendo, lo está haciendo con buena intención, porque quiere que yo mejore. Quiere que yo conozca a lo mejor algo que él ya conoce y que
pues no lo conozco, pero me estoy viendo agredido o sintiendo agredido por lo que acaba de decir o por lo que acaba de hacer. Voy a poco muy espiritual. Yo también voy a la iglesia. Yo también soy cristiano. ¿Por qué tú más que yo? Entonces todo eso el enemigo lo sabe trabajar mucho, muy bien. Y empieza a enviar dardos a nuestros pensamientos. Y si no tenemos la palabra, y si no tenemos la sangre de Jesucristo, y si no sabemos usar eso, fácilmente vamos a ser dominados por estos pensamientos malos. Dice, porque todo eso sale de dentro. Todas esas maldades, dice Marcos 7:20, de dentro salen. Y habla de otras 12 maldades más, aparte de los malos pensamientos. Entonces, si analizáramos Marcos 7:21, Pues puedo mencionarle nomás 3 que se le cruza cuando no hay acuerdo entre personas. ¿le escucho? Ir a celos y contiendas. Gracias. No, pues ya. Ya. Cuando le empieza a hervir el estómago por lo que dijo, Por lo que hizo. por lo que hizo o por lo que no hizo, usted empieza. ¿A cuántos de aquí nos pasa que nos empezamos a sentir mal cuando el personaje que toca el teclado aquí empieza a moverse de un lado para otro y luego empieza a ajustar la consola y luego empieza a bajarse en la parte del piso y luego empieza ¿a cuánto nos pasa eso? ¿A cuánto nos bombardea aquí? Y luego dejamos que la presencia y la atmósfera que estaba descendiendo se vaya. Por eso que está funcionando ahí. Eso que está sucediendo ahí con el principal de el maestro de ceremonias, se puede llamar dentro de la alabanza. Y entonces se sale usted, me salgo yo, se sale el otro, y el único que está adentro es el que está manipulando todo. Él está en lo suyo y nosotros ya nos salimos, ya no fuimos. ¿A dónde nos fuimos? No lo sé. Pero entonces batallamos otra vez para entrar. A lo mejor si lo vemos como ese ejercicio que hacíamos hace 500 años, ¿se nos dará cuenta? Eso me venía comentar. Ese ejercicio de ya me salí, ¡ay! Tengo que volver a entrar. Rápido, méteme, Señor. Quiero entrar otra vez. Entonces, sería interesante, muy para allá, hermano, que usemos, yo estaba a punto de proponerlo, esas cosas que para no ver. Antifaz. Sí, pero traerlos puestos y dejar que el que esté haciendo lo que esté haciendo lo haga y nosotros en lo de nosotros. Dejar que alguien dirija y luego ya seguir al que está dirigiendo. Algo podemos hacer para no salir afectados de esa forma. O entender que puede ser un gran ejercicio para volver salirnos, entrar, salirnos, entrar, hasta que todos nos mantengamos dentro. Puede ser un buen ejercicio, ¿no? ¿O no? ¿Vamos a batallar? Sí. Pero puede ser un buen ejercicio. Y acordarme de que ya va a empezar. Entonces me enfoco en volver a entrar. Lo escuchamos, hermano. Adelante. Ese es por un lado cuando dice que entra y sale, pero un poco el siguiente nivel es... Suba su voz para escucharlo. El siguiente nivel es mantener el enfoque.
Ok. mantener el enfoque, cuando menos eso desde chico yo lo vi y se ve mucho en las mamás. A ver, Enfoque. explíquenos, mijo, porque sí es interesante El enfoque de las mamás. Ujú. A un niño le están preparando la comida y al otro ya lo tienen aquí con la teta y lo están cuidando y siguen haciendo otras cosas. Aleluya. ¿Sí? Así La con un multi... pie estoy acá moviendo Mi madre hacía eso, estaba cosiendo con los pies y los estaba hablando, nos estaba dando instrucciones, le hacía, le hacía, y acá haciendo otras cosas con la máquina de coser. Ok. O llegaba el otro, paraba tantito, pero no los pies, y porque pues era de movimiento. Pero esos dones le pertenecen a las mujeres, ¿no? Es más del lado femenino, ¿no? Porque Pero- Dios les dio esa naturaleza a las mujeres, ¿no? El varón es un poquito, bueno, siento yo que esa parte es un poquito... Mire, A ver. es que lo que pasa es que nomás lo tiramos y lo vemos en ellas más, pero a veces lo tiramos a un solo lado. Pero véalo, aquí en los trabajos te dicen no música, pero vaya a nuestro país, lo primero que había, no se trabajaba si no era con música. Ok. Era música y hasta bailabas y trabajando y haciendo, gritando, cantando. No era nomás así callado, no. Eran con acciones, con cosas, con movimiento, Sí. trabajando, escuchando o cantando. Ok. Y hay gente que dice, no, es que si cantas me disturbas. O sea, pues no sé, multiforma, pero si otro puede, ¿por qué nosotros no? De acuerdo, sí. En un lado de la balanza, y yo sé que cada A lo quien mejor es necesitamos diferente. más entrenamiento, ¿no? Aquí Es le práctica. dicen mu- eh, Multiforme, como decimos. multitas. ¿Cómo se dice? Multitas. Sí, Multifacético. multiformas, multifacético, ¿Cómo se dice? Sí. Multiusos. Tienen diferentes multiusos o Sí. varias habilidades. Multifacético. habilidades. Sí. Pero sí sería interesante O sea, le porque, dicen, tienes que aprender a hacer, a tener habilidades. por ejemplo, cuando usted se sale, Brincar de a mí me una afecta. a otra. Ajá, pues sí. Cuando usted se sale, a mí me afecta. Ujú. Entonces ya somos tres salidos. Los que salidos. Se oyó chistoso. Nos salimos. Porque sí afecta. Porque se empieza a sentir ese sentimiento de molestia. Ya no molestia, sino cámbiamelo hacia otro de inconforme, inseguro, y entonces empieza a crecer ese malestar espiritual en todos, se contagia. Entonces necesitamos que eso nos organice el Señor para, no sé si ponernos de acuerdo, quedarnos viéndonos a los ojos y después entendiendo que ya se salió, pero no haga caso, vamos a seguir en lo de algo, Una seña, necesitan inventar una seña. algo, sí. Sí, no sé, o sea, pero por ejemplo, yo lo que hago está, Cuéntenos. como está uno en el multitask, usted lo ha visto, de repente está uno tocando, deja de cantar, pero a veces estás allá llorando y haciendo otras cosas y estás... ¿Sí? Y de repente, o sea, ustedes dicen, ya se salió, ya nos dejó acá, pero pues uno está allá en otro rollo, oyendo, prestando el oído en lo que el Señor está haciendo acá, pero en comunicación con Él. ¿Cómo le hago? ¿Cómo paro eso? Enséñenos, hermano. Usted está en su burbuja. Enséñenos. Están en su... Y por ejemplo, Denos clases y de eso. aún a veces estoy arriba y estoy acá abajo y me dice, me viene en el conocimiento que tiene, no se oye, voltea, despierta, no se oye, si ver si está cantando, ¿por qué no se oye? O sea, porque tiene que todos hacer la participación y me toca estar en esa parte, pero
Gloria a Dios. Son ese ejercicio. Hasta ahí mi parte. Ya continúe usted. Hermoso es el azul del cielo, la primavera, cuando llega el día, contemplar una noche estrellada y volver a ver un nuevo amanecer. Es grande el poder de Dios, pues Él todo lo formó. Al hombre le dio un paraíso, pero desobedeció. Se nos dio un hogar, una morada celestial. Se nos dio el amor, sin sufrimiento ni dolor. Se nos puso el bien y el mal, y no supimos valorar. Y no supimos valorar el amor de Dios. El amor de Dios, mis hijos, Es maravilloso. lo necesitamos para entendernos unos a otros, para convivir unos con otros, para relacionarnos unos con otros, sin que exista la parte de ofender y que los dardos penetren y hagan estragos dentro de nosotros. ¿Lo escucho, hermano? Por ejemplo, ahí estamos hablando exactamente el párrafo que tiene con amarillo, Sí. naranja y rojo y verde. Sí, Es lo que estamos, con esto que hablamos de la experiencia, lo que estamos hablando. sí, Sí, exactamente eso. O sea, tengo la experiencia de poder hacer otras cosas para poder defender cuando viene a veces que se levanta, como decía usted, que me sacó. sí. ¿Por qué lo hizo? O sea, en un sentido, saber comunicar el por qué, cómo es la variedad de funcionamiento que alcanza uno a tener. ¿Sí? Y pues nomás ayudarlos a esa parte, ayudarlos a que los dardos no los saquen al enfoque. ¿Sí? Porque, o sea, van a venir tanto a mí, pero tengo que tener, si tengo en mi arsenal la experiencia espiritual, no voy a responder con enojo. No voy a responder con ira, con cosas que no deben de salir, sino con la experiencia de lo que está pasando, porque está haciendo uno un trabajo y tienes que dar cuenta del trabajo al Señor. Esto no, por ejemplo, si dijeras al hermano Víctor le apagué su piano y está según tocando, ayudando, y si le apagué su piano, ¿qué le voy a decir al Señor? No, Señor, es que no tocaba bien, se lo apagué. Es que no lo hizo bien, Señor. O sea, ponerle mute, no cantó, se salió de la nota, le voy a apagar su micrófono. Que Dios nos coordine, mis hijos. Sobre todo para no dar paso a los pensamientos. Para no permitir que eso que nos pasa nos afecte, porque nos saca de la presencia del Señor. Nos saca del propósito de agradarle a Él a causa de esos pequeños detalles. Por ejemplo, la sensibilidad a la hora de estar viendo el cable atravesado, a la hora de estar viendo algo que no le gusta y que le incomoda, algo que yo sé que no está en usted, pero eso brinca y eso hace que se sienta esa parte. Usted lo está sintiendo, pero alguien más lo está sintiendo. Esto es como alguien que se enoja
contamina a todos. Así como el que está alegre, contamina a los demás. El enojo contamina a todos los que están en el mismo rango en el ambiente. La inconformidad o esa parte que sentimos contamina o afecta, entonces nos saca. ¿Sí estamos hablando del mismo idioma o no? Sí, ¿Sí entendemos que eso pasa o no? sí, Y muy seguido, ¿verdad? sí. Amén. Lo escuchamos, hermano. Con, no sé cómo decirlo, hay una balanza en esto. Ok. Y el Señor ahorita está hablando de la sensibilidad, Amén. ¿sí? Y eso, como estamos diciendo, se requiere práctica en la sensibilidad y tener dominio de ella. Porque voy a poner otro ejemplo, Sí. para después expandirlo o tratar de ponerlo dentro de la iglesia. Sí. Si soy cristiano, no puedo permitir que me influencie afuera de la iglesia lo malo. Ok. Tengo que ser fuerte y enfocado yo Ok. en Dios. Ahora, aplicando aquí en la iglesia la hipersensibilidad, ya la practicamos para Dios y se la ponemos, pero necesita ser enfocada. Lo que usted decía de esto, pero es hacia conexión con el Señor. Ok. Necesitamos practicar mucho esa parte, digo todos, y eso nos lleva a enfoque en los pensamientos al Señor. Sé que somos sensibles porque estamos aprendiendo a ser sensibles. Somos sensibles al Señor, cada quien en su nivel, Sí. en su cantidad que Amén. cada quien tenga. Pero ahora, ¿cómo mantengo esa sensibilidad al Señor y no a lo que otro haga? Así como afuera en el mundo no debo permitir, cuando ya entras debes de permanecer en esa sensibilidad, en fortalecerla para permanecer conectado al Señor. Es lo más claro que en mi mente puedo expresar, pero eso conlleva un ejercicio fuerte, porque soy sensible al Señor, pero si un hermano hace algo diferente, falta fortaleza en esa práctica. Nomás hasta ahí, sin culpar a nadie, nomás es exponer lo que me permite a veces practicar por la cantidad a veces de cosas que tengo que hacer en el trayecto, ¿sí? Y que es lo único que les puedo compartir en cuanto a la experiencia de cómo hacerlo. Fácil, se puede decir que no, pero por ejemplo, tendríamos que hacer algo. Cuando estemos cantando una canción, permitirnos que uno de los hermanos vaya y nos interrumpa a todos en la alabanza. Pero el enfoque y el ejercicio es: siga alabando a Dios, no se salga, conéctese. Aquí probablemente, si le permitimos al hermano, ya estamos esperando que lo haga. Aquí lo que sucede es que no estamos esperando que suceda. Es algo imprevisto. Entonces, cuando es imprevisto, eso nos afecta. Iba a decir algo, hermana Adriana. Adelante, lo escuchamos. O que podemos experimentar acomodarnos no de frente, sino ¿De espaldas? de espaldas, De espaldas, para como que no dice usted. estemos viendo lo que está A los haciendo el hermanos. otro hermano. Esa es otra. Como me lleva a lo que hicieron los hijos de Yo no puedo, tengo que estarlo viendo. de Noé, caminar de espaldas para no ver. ¿Se acuerda que así lo hacíamos antes en la alabanza, hermano? Eso hacíamos en la alabanza. Todos de espaldas
a la pared. Que a ella sí le afecta A mucho. mí me afecta Por por los una ojos, mosca todo. que pase. Yo no sé, porque todo eso se percibe, todo eso se siente. O sea, cuando la persona es sensible, se empieza a contagiar de lo que está sucediendo a todos. Y esto que estamos hablando, para aquellos que van a ver los videos, es muy fácil entenderlo cuando perteneces a la alabanza. O cuando estás orando y alguien viene y te interrumpe, te saca de la oración. Eso es una forma de practicar para acrecentar tu poder de oración o tu poder de concentración. Esa es la Pero aquí la parte es que tenemos que ir aprendiendo y tenemos que hablar del tema, porque sucede muy seguido y permitimos que el ambiente se perturbe, que el ambiente se distorsione y no llegamos a donde tiene que llegar. Entonces el enemigo es muy hábil y utiliza estos dardos de los que estamos hablando. Entonces viene y la ataca a usted, y entonces usted empieza a sentir aquello, pero ya está impregnando a los demás. O me ataca a mí, y esto afecta a todos los demás. Entonces esto tenemos que aprenderlo, y si se puede con nuestra experiencia y con lo que estamos hablando, alguien más aprenda lo que sucede para que sea ayudado y que entienda que esto, o sea, la gran mayoría de los cristianos pensamos que los demonios se quedan allá afuera, que ahí andan afuera buscando al alcohólico, al drogadicto, y sucede que están presentes en cada servicio de la iglesia, en la oración, en la alabanza, en la prédica. Entonces, si no aprendemos a levantar el nombre, a seguir haciendo lo que nos ha enseñado el Señor a través de las Escrituras, de seguir levantando el nombre para que esto haga exactamente el trabajo, ¡Gloria a Dios! salgan los espíritus inmundos, los espíritus de demonios, los demonios, principados, gobernadores, potestades y huéspedes. Entonces, entre más nos vamos acomodando, más fácilmente vamos a ser bombardeados, atacados, y no vamos a aprender lo que Dios quiere que aprendamos. Amén. Amén. En la alabanza y en la oración es lo mismo, en la prédica es lo mismo. Chéquese cómo va cayendo en una prédica la somnolencia. Amén. Termina usted cansado de alabar al Señor y luego ya se sienta, se empieza a desparramar y empieza a sentir la pesadez. Empieza a sentir como que de repente no sabe si durmió bien, si no durmió bien, si esto, si aquello, pero empieza a sentir esa pesadez. Entonces actúe, haga algo para que su pesadez no contamine al que está enseguida. Levántese y actúe, levántese y grite, levántese y dance, levántese y levante el nombre para que mejor me entienda. Haga cualquier cosa Amén, aleluya. para que no contagie y eso que está sintiendo se vaya. Lo mismo en la alabanza. Amén. Sáquese de lo que está haciendo, Aleluya. Amén. sálgase de lo que está haciendo y regrese y métase otra vez a la presencia del Señor. Amén. Regrese y intégrese al que está integrado. No contagie al que está metido. Métase en la atmósfera del que ya está metido. Cuélguese de ahí por lo pronto mientras algo pasa. Ayude, Amén. pero no perjudique. No afecte con su forma de estar sintiendo esto. De haber recibido el dardo, estamos hablando de un dardo que ya entró. Amén. Ya está haciendo su trabajo en usted. Amén. Si se está dando cuenta de eso, actúe, sáquelo, quítelo. Aleluya. Y no deje que el que está ayudándole al enemigo para que eso suceda, no permita que eso le afecte. Amén. O no permitamos, porque me incluyo dentro de eso. Adelante, hermano, me escucha. Bueno, va un poco más allá lo que voy a hablar, un nivel más arriba, Sí, si se permite, pero no sé si se vaya a entender. No lo malentendamos, es nomás una parte de una enseñanza. Es donde tiene que ser, hablamos de fortalecimiento de nuestra sensibilidad, amén. pero eso se supone que es, entran muchas palabras, como es, una de ellas es sanidad en nuestra sensibilidad.
pero se requiere bastante entendimiento un poco más allá, y eso tiene que ver con lo que hablamos, cuando te sacan lo del otro, que tengo lo mismo que se está hablando de colgarse de alguien, pero en este caso el enfoque colgárnoslo hacia Dios. ¿Ok? ¿Sí? Que muchas veces nuestra sensibilidad está en Dios, Sí. y Dios empezó a trabajar con ella, pero no ha sido sana como tiene que ser, al nivel que tiene que ser. Acuérdese que es un proceso o un crecimiento en Dios. Amén. Entiendo la otra parte, que hay luchas, ataques y cosas, pero en otro lado, sí, aparte de la sensibilidad, sería la otra, es la otro lado de la moneda. Si usted se fija, esos temas no se tocan muy en muchas iglesias, mis hijos. Y el que está encargado de la alabanza, aunque esté sintiendo lo que esté sintiendo, no lo habla. Y deja que todo eso siga sucediendo. Entonces, esto sí es importante hablarlo, para ayudarnos unos a otros, para hacer algo para que no suceda. Hablamos de hablar de cantar de espaldas, pero la diferencia aquí en esto es que pues tendría que estar nada más siguiendo al que está cantando. Aquí entraría lo que ya rato el Señor nos ha hablado de, Sí. de ponernos de acuerdo y elegir a alguien como los querubines en unidad. Si se dice fulano, cuando él no diga, que nomás diga ayúdenme, y ver a quién va a soltar Dios por medio del canto. Él nomás pronunciar el canto y todos lo cantamos, ¿sí? Tenemos que hacer algo como eso que acaba de hablar, hermano. Pero sí tenemos que actuar. Tenemos que actuar, porque no puede ser posible que estamos tratando de entrar y no lo logramos. Hasta cierto momento en que sucede por misericordia del Señor. Amén. Él llega y hace algo. Pero a pesar de la interrupción que estoy sintiendo, a pesar de lo que está pasando, algo hace el Señor. Pero ¿por qué no permitimos o no actuamos o no hacemos algo para que desde el principio el Señor nos vaya metiendo y ya no salirnos? Por ejemplo, los micrófonos, dejarlos estacionados para cada uno de nosotros y numerarlos así como los tenía antes, para no estar moviéndole, subiéndole, bajándole, quitando. Eso puede ser uno de los pequeños problemas a solucionar fácil. Por ejemplo, aquí tenemos de que el micrófono se puede estacionar en un volumen, pero ¿qué hacemos a veces? Los instrumentos los regulamos nosotros, y si no respetamos los niveles, también eso hasta cierto punto se quedan, o si el hermano el día de hoy no trae voz. Gloria a Dios, algo tenemos que hacer, pero vamos a continuar. Hermano, Jesús, 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 ¡aleluya! Jesús, Gracias, Jesús. Jesús. Cuando un creyente, hermano Víctor, Cuando un creyente se encuentra en medio de una batalla espiritual con el diablo, debe tener una clase de fe en su arsenal espiritual que sea como un escudo. Esto le dará poder para defender sus experiencias espirituales en Cristo, y será una protección para evitar ser herido por los dardos de fuego del diablo. El escudo de la fe en realidad es solo un escudo. Sí. Sin embargo, en la palabra de Dios lleva 4 aspectos para que el creyente pueda entender mejor la fuente de su gran poder. ahí téngase. Esto le dará poder para defender sus experiencias espirituales en Cristo. La experiencia que estábamos teniendo hoy, el día de hoy, del ataque, no utilizamos ningún armamento para defender. Y permitimos que ser bombardeados y permitimos que nos sacaran. Aquí deberíamos de haber utilizado algo de lo que ya tenemos como armamento dentro de nosotros, que no alcanzamos a entenderlo, cómo usarlo, pero deberíamos de pedirle al Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago para defender este punto de no sentir lo que estoy sintiendo y de no provocar que los demás sientan lo que yo ya estoy sintiendo? Adelante, hermano Víctor.
El escudo de la fe en realidad es solo un escudo. Sin embargo, La palabra de Dios lleva 4 aspectos para que el creyente pueda entender mejor la fuente de su gran poder. inciso A, A. El escudo fe del Señor Dios, Adonai, Jehová, el amo, esposo y dueño. Siempre que la versión King James de la Biblia escribe el nombre del Señor en mayúsculas, se refiere al nombre secreto de Dios en el Antiguo Testamento. El tetragramatón secreto de Dios, Yud He Vav He, estaba escrito en el costado del arca. Los traductores han insertado vocales para deletrear el nombre de Jehová, el ser autoexistente que se revela. Cuando Dios vino a Abraham, como está registrado en el capítulo 15 de Génesis, Él vino de la manera en que Abraham ya lo conocía, como Señor. Además, Él vino para revelarse a Abraham de una manera nueva, como escudo y recompensa. como escudo, Y recompensa. Génesis 15, Génesis 15, 1, 2. el 1 y el 2. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham dijo: Señor Dios, ¿qué me darás, ya que ando sin hijos y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? ¿Cómo se presentó el Señor? Como galardón y como escudo, premio y defensa. Gracias, Jesús. Amén. Amén. La palabra hebrea, Para escudo es Mauganet, que significa que significa escudo, es decir, el pequeño, ¿qué dice? broquel, O broquel, protector. protector. También la piel escamosa del cocodrilo, armado, broquel, Broquel. defensa, gobernante, balanza, escudo. La palabra para recompensa es saukaor, que Sacar. significa pago de contrato, salario, tarifa, manutención, compensación, beneficio, alquiler, precio, recompensa, sueldo, valor. Fíjese estas dos cosas, cómo se le presentó el Señor. Su recompensa y su escudo. Y ambas tienen mucho significado dentro de cada una de ellas. Adelante, hermano Víctor. Aleluya. Dice: observe que Abraham inmediatamente se dirigió a Dios como Señor Dios, Adonai Jehová. Esta es la primera vez que este nombre de Dios aparece en las Escrituras. El nombre del Señor, escrito con mayúsculas y minúsculas, identifica el nombre hebreo Adonai, que significa mi Señor. Adonai proviene de la raíz Audone, que significa gobernar, soberano, controlador, amo, dueño. Jehová es una variación de la ortografía de Jehová. El nombre El nombre Adonai, Dios, el Dios amo, el Dios esposo, el Dios dueño, es el escudo defensivo que el creyente debe sostener por la fe para protegerse de su propia carne, así como de las obras de Lucifer caído. ¿de quién se va a proteger? De su De propia mí, carne. De su carne, de mí. Amén. de mí mismo. De lo que mi carne se acostumbró a hacer o toma como normal, lo que practica sin tener sentido en las cosas de Dios. Y de Lucifer. ¿Estamos bien? Sí, amén. Sin embargo, Dice: sin embargo, este escudo del Señor no funcionará para el creyente hasta que éste se canse de estar atado a su orgullosa voluntad redentora y a sus caminos carnales. repítalo de nuevo. Sin embargo, Sin embargo, este escudo del Señor no funcionará para el creyente hasta que éste se canse de estar atado a su orgullosa voluntad redentora y a sus caminos carnales. ¿quién se tiene que cansar de esto? Yo. Uno mismo, ¿no? Sí. Bueno, perdón. Nosotros mismos, cada quien se tiene que cansar. Sí, hermano. Mm, De andar queriendo Ese redimir. es una parte en la balanza de la experiencia de la hermana, pero no sé, a mí me ha tocado que muchas de las cosas, uno se voy a hablar tal vez sin decir Por que está usted. mal, sino como a veces actúa uno en muchas cosas, hay unas que sí son
dentro cada quien de uno son así, pero hay otro lado de la balanza, que muchas veces nos comunican las cosas y somos entendidos. A veces no necesitas cansarte literalmente, sino que se te comuniquen, se te expresen y se te digan cómo trabajan, y lo entiende uno para poderlo hacer. Es en un lado, cuando no hay la necedad en X camino o en X cosa. ¿Sí? Amén. Perdón, sé que no todos lo vemos así. Diferente. Sí, El y creyente, lo vemos diferente. Gracias. El creyente, hermano Víctor, El creyente debe estar dispuesto a unir su voluntad humana a la voluntad divina del esposo celestial, el Señor Jesucristo. entonces, Podrá alzar por fe el escudo de Adonai, Dios, su amo, dueño y soberano controlador. Y el escudo lo protegerá de ser controlado y dominado por sus antiguos amos, la carne y el diablo. Amén. gloria a Dios. A veces, A veces las circunstancias y situaciones de la vida tocan al creyente tan profundamente que no está satisfecho hasta que ha dicho lo que se llama su palabra. Sin embargo, descubre que no es feliz después de haber derramado sus emociones de ira, porque se da cuenta de que su hombre espiritual estaba siendo oprimido durante el tiempo en que su carne gobernaba y reinaba. un creyente Un creyente no tiene por qué permitir ni al diablo ni a su propia carne que lo gobierne. Puede elegir puede elegir entrar en contacto con el Señor Jesucristo, el novio espiritual, y y entregarle entregarle su orgullosa voluntad redentora. Entonces el creyente puede alzar el nombre del Señor Dios, Adonai, Yahvé, como el escudo poderoso que puede protegerlo y hacerlo fructífero, tal como protegió a Abraham y lo hizo. gloria a Dios. Inciso B, el escudo de la fe. De la salvación. Amén. El escudo de la salvación tiene poder para salvar a un creyente y levantarlo de las profundidades de la desesperación. El escudo de salvación tiene poder. Tiene poder para salvar a un creyente y levantarlo de las profundidades de la desesperación. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 22, versículo 36. Me diste Dice, me diste también el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. esta palabra para salvación, ¿cuál es? La palabra hebrea para salvación en este versículo es Yeshach, que significa libertad, liberación, prosperidad, seguridad, salvación y ahorro. ¿De dónde viene esta raíz de esta palabra? Yeshach proviene de la raíz primaria Yahusha, que significa abrir de par en par o liberar, y por implicación estar seguro, liberar o socorrer. Socorrer. También significa vengar, defender, liberar, ayudar, preservar, rescatar, estar a Aleluya. salvo, traer o tener salvación, salvar o salvador, obtener la victoria. ¿Cuál es la raíz de esta palabra? De este nombre. Yahshua, Yahush, Yeshua. Yehoshua, que significa salvación. Amén. Entonces, me vengo a la palabra, dice, me diste también el escudo Jesucristo. La salvación es un escudo. de Jesucristo. Volvemos a entrar por donde mismo, a través de Jesucristo. Amén. Él es el Salvador, Él es el que Amén. rescata, Él es el que liberta, Él es Aleluya. el que Jesús, bendice, Él es el que trae Jesús, todo lo que Jesús, necesitamos. A Jesús, través de Él vamos a encontrar la verdad. Entonces, cuando se nos es entregado el escudo, es parte de la naturaleza de Jesucristo Amén. Amén. para defendernos. Él es. Lo hablábamos ayer o no. Amén. Cuando ya tenemos a Jesús, Él es el que nos defiende. Amén. Cuando el enemigo viene en contra de nosotros, el capitán llamado Jesucristo se presenta con su ejército para defendernos. Iba a decir algo, no. Amén. Aleluya. Esa es la parte de la salvación. Aquel que recibe a Jesucristo inmediatamente pasa del ejército contrario al ejército de Jesucristo. Amén. Amén. Y su capitán llamado Jesucristo tiene un ejército mayor para defenderlo en contra de las acechanzas del enemigo.
Y el escudo Amén, aleluya. del creyente es Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. ¿Quién mejor que Él para defendernos? Amén. Amén. ¿Quién mejor que Él para salvarnos todos los días de todas las cosas que tiene la carne y del enemigo? Amén. Nadie mejor que Él. Aleluya. Adelante, hermano Víctor, ¿dónde nos quedamos? Ahí en lo rojo, en lo rosita. El cántico de acción. Esperen. El cántico de acción de gracia de David en el segundo libro de Samuel fue escrito para expresar su gratitud al Señor por salvarlo de sus enemigos. Dado que este cántico hablaba de sucesos que superaban con creces cualquier experiencia personal de David, era claramente profético respecto a las experiencias que experimentó el Señor Jesucristo cuando fue a la muerte y al infierno para salvarlo. Dice, humanidad caída. El escudo de la fe tiene una capa, por así decirlo, de salvación que viene especialmente a través del nombre de Jesús. Aleluya. Cuando José, El el esposo de esposo. María, supo que ella iba a tener un hijo, decidió despedirla en secreto. Pero antes de que José pudiera llevar a cabo su plan, el Señor envió al ángel Gabriel para anunciarle que el hijo de María había sido concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Gabriel también le dijo que el hijo se llamaría Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Deténgase. Porque Dios utilizaría a Jesús como escudo de salvación A nosotros. para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Aleluya. Jesús. Gracias. Dios utilizaría en cada uno de nosotros algo llamado sangre como escudo Aleluya. para resguardar, para proteger y para reprender o para no dejar que el enemigo llegue. Aleluya. Él tiene las armas, Él tiene la manera de defendernos, Él tiene la naturaleza, Él tiene todo para salvarnos. Adelante, hermano. Dice, ningún pozo en el que una persona cae en su voluntad humana es tan profundo como el infierno. Ningún desánimo ni desesperación se compara con el profundo sufrimiento que Jesús soportó para redimir a las almas perdidas. Jesús es un sumo sacerdote misericordioso que se compadece de nuestras debilidades, porque sufrió la tentación. Puede socorrer a los que son tentados. Jesús puede salvar Jesús puede salvar a una persona de cualquier cosa en su carne, si está dispuesta a ser a salvada. detenerse. Espera. Jesús puede salvar a cualquiera, Sí. Sí. pero ¿qué necesita tener la persona? Disponibilidad. Disponibilidad, quererlo, Aceptar. decidir que Él nos salve. Amén. ¿Quieres decir algo? Es ser lo mismo. Ayer fuimos a un hogar, mis hijos. Fuimos a intentar que una persona conociera a Jesucristo, pero sin forzarlo, sin llamarlo pecador a tal grado de forzarlo a que recibiera a Jesús, porque la persona necesita desear la salvación. La persona necesita desear ser libertad. La persona necesita todo aquello que yo y usted no le podemos poner. Necesita nacer de dentro de la persona el querer, porque ese es el tiempo en que Dios ya escogió para salvar. Entonces, cuando nosotros vimos y le presentamos a Jesucristo y le dijimos que no podíamos forzarlo, que no podíamos obligarlo, que tenía que nacer de sí mismo, y que íbamos a ofrecerle el plan de salvación o el plan de liberación o el plan de algo más que llevamos, pero no lo pudimos forzar, y entonces le dejamos la enmienda o la encomienda de que lo meditara, que pensara en lo que le habíamos platicado, y que si Él nos hablaba la próxima vez que fuéramos a visitarlo es porque Él ya estaba decidido y había entendido lo que le habíamos platicado, y que lo podíamos ayudar a hacer algunas otras cosas más. Pero primero es Jesucristo dentro de uno
desearlo, que Él venga, que Él gobierne, que Él tome el control, para que este mismo escudo, llamado Jesús, llamado salvación, para que este mismo escudo de la sangre haga el trabajo que nosotros no podemos hacer, porque nosotros somos enviados a presentar al Salvador, a presentarle el escudo que lo puede ayudar a defender, aquel que es el dueño de la salvación, aquel que es capitán del ejército, que puede traer su ejército para defender. Pero mientras usted o yo o cualquier persona no tenga el deseo de ser ayudado, él sigue siendo un caballero. Amén. Él sigue esperando a que usted tenga el deseo y se lo diga, se lo declare: sálvame, libértame, ayúdame. Porque mientras usted no tenga la decisión, o no tome la decisión, o no tenga el entendimiento de lo que tiene que hacer, Dios y Jesucristo están ahí esperando a que usted tome la decisión. Pero mientras usted no tome la decisión de ser salvado, de ser ayudado, es como el que se está ahogando. Puede levantarse 500 veces y decir glu, 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 y glu, 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 glu. Mientras no grite para ser ayudado, nadie le va a ayudar. Necesita llamar la atención, necesita gritarle al Señor. Por eso están las escrituras de: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él quiere que clames, que grites, que supliques, que llores, que gimas, que reconozcas que necesitas al Salvador del mundo. Amén. Aleluya. Como tu Salvador, como tu escudo, como tu puerta, como tu... ¿Qué más podemos agregar? Pastor, Él está ahí, pero necesitas entender que hay que hablarlo, que hay que pedirlo, que hay que desearlo. Si lo deseas y lo declaras con tu boca: ya me salvé, y ahora ¿qué? Hazlo. Es tu tiempo. Sálvate, porque los tiempos son malos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y habrá terremotos, y esos son los principios de dolores, avisos, anuncios de la próxima venida de Jesús. Va a aparecer en las nubes por su iglesia. ¿Estás preparado? Qué bueno. Y si no, prepárate. Denle un aplauso al Señor. Con eso terminamos. Aleluya. Gracias, Jesús. Le dejo su lugar, hermana Adriana.